Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar nuestro curso de tecnología de materiales. ¿Ah? Y como saben ustedes, primeramente vamos a ver nuestro video, ¿no?, para aprender más sobre seguridad e higiene en el trabajo. Presten atención, por favor. La energía es esencial en el área de trabajo. Como la energía siempre está con nosotros, podemos darla por sentado y subestimar el potencial de riesgo. La liberación accidental de energía acumulada puede suceder en un segundo, pero las lesiones pueden durar para siempre. La buena noticia es que cuando se siguen los procedimientos de seguridad adecuados, estos accidentes se pueden prevenir. Ese es el propósito del programa de bloqueo y etiquetado de seguridad. Echemos un vistazo más cercano al procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Quién se ve afectado por él? Y los pasos para colocar y retirar los dispositivos de bloqueo de forma segura y aislar las fuentes de energía de alto riesgo antes y después del servicio y mantenimiento de maquinaria. Utilizamos una amplia variedad de máquinas y equipo en todos los entornos industriales, pero nunca debemos olvidar el riesgo potencial. Las máquinas necesitan energía para funcionar. Energía que es potencialmente peligrosa para los trabajadores si no se controla apropiadamente durante los procesos de mantenimiento. Las consecuencias pueden durar toda la vida. La energía potencialmente peligrosa tiene diferentes formas, tales como eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, entre otros tipos de energía. Todos estos tipos de energía pueden prender inesperadamente el equipo e incluso controlarlo. Es por eso que las fuentes de energía deben ser identificadas, apagadas, bloqueadas y liberadas antes que una persona dé servicio al equipo. Cada año, alrededor del 10% de todos los accidentes serios de trabajo son el resultado de un mal control de energía peligrosa. De hecho, no llevar a cabo correctamente el proceso de bloqueo y etiquetado de emergencia se encuentra dentro de las 10 primeras razones de demandas cada año. Para ayudar a mantener seguros a los empleados, los procesos de bloqueo y etiquetado de seguridad son una combinación de candados y accesorios para aislar las fuentes de energía de la maquinaria. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad evitan que las fuentes de energía se activen cuando no se desea, durante el mantenimiento, cuando los empleados están en riesgo de lesiones o muerte. Además, los procedimientos efectivos de paro y etiquetado de seguridad reducen los tiempos muertos y protegen equipo muy costoso. Los procedimientos aseguran que las máquinas son apagadas y reiniciadas de forma correcta, evitando que el equipo se dañe por un paro inadecuado o un inicio inesperado. La ley federal que rige el bloqueo y etiquetado de seguridad es el estándar OSHA para el control de energía peligrosa. Esta ley dicta los requerimientos para deshabilitar equipo y prevenir la liberación de energía peligrosa almacenada durante el mantenimiento. OSHA pone especial atención en la industria en general, pero el estándar también aplica a otros entornos de trabajo. OSHA tiene estándares específicos para terminales marinas, manejo portuario y la industria de la construcción. Adicionalmente, existen otras organizaciones de seguridad específicas para otras industrias, tales como la MSHA, la Administración de Seguridad de Salud para Minería. El estándar OSHA aplica a negocios en cualquiera de estas situaciones. Cuando se requiere que un empleado remueva o instale alguna guarda u otro dispositivo de seguridad. Cuando se requiere que un empleado
ponga cualquier parte de su cuerpo en contacto con algún punto de operación de una máquina. O cuando es necesario que un empleado ponga cualquier parte de su cuerpo en una zona de peligro asociada con el ciclo de operación de la máquina. OSHA ha establecido las siguientes guías generales para los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad. Los dispositivos para bloqueo y etiquetado de seguridad deben estar hechos de materiales duraderos para soportar el entorno industrial donde serán usados. Deben ser lo suficientemente robustos para prevenir su remoción sin el uso excesivo de la fuerza. Deben identificar claramente al empleado que instaló el dispositivo. Deben estar estandarizados dentro del complejo por color, forma y/o tamaño. Deben ser identificados individualmente. Solo los dispositivos de paro deben utilizarse para control de energía. Y los dispositivos de bloqueo no pueden ser utilizados para ningún otro propósito diferente de controlar fuentes de energía. Nunca los utilice para asegurar una caja de herramientas, área de almacenamiento, escalera u otros objetos. El bloqueo impacta a una variedad de trabajadores en un complejo. Las tres categorías son: empleados autorizados. Estos son los trabajadores capacitados específicamente para llevar a cabo el bloqueo y etiquetado de seguridad y dar mantenimiento o servicio del equipo. Empleados afectados. Son aquellos que trabajan con o cerca del equipo al que se dará servicio. Están entrenados para reconocer el bloqueo, pero no para realizarlo. Y otros empleados. Son aquellos que trabajan cerca del área donde se llevará a cabo el bloqueo y etiquetado de energías. Ellos también deben ser capacitados para reconocer el bloqueo, pero no para llevar a cabo el procedimiento. Existen 4 componentes clave en un programa efectivo de control de energía. Además de tener suficientes candados y dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad a la mano, es necesario que existan procedimientos específicos de bloqueo, inspecciones, auditorías y capacitación a los empleados. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad específicos explican los pasos especiales y requerimientos que un empleado autorizado debe llevar a cabo para detener de forma segura una máquina. Esto incluye publicar y colocar los procedimientos sobre el equipo para fácil referencia. OSHA exige inspecciones y auditorías anuales. Las inspecciones garantizan que los empleados están siguiendo de forma correcta los procedimientos de control de energía. Las auditorías verifican que los procesos escritos describen correctamente los pasos para aislar las fuentes de energía del equipo. Y el cuarto elemento del programa requiere que los empleadores entrenen a sus empleados para asegurarse que entiendan y puedan seguir los procedimientos de paro de seguridad. La capacitación constante es necesaria para mantener la eficiencia. Siempre que un empleado tiene una nueva asignación de trabajo. Siempre que haya cambios en los métodos de control, como nuevos pasos por modificaciones al equipo. Cambios en los procedimientos por revisión de los pasos a seguir. Cada uno de los equipos debe tener su procedimiento particular para el bloqueo de seguridad. Puede significar el bloqueo de un circuito eléctrico, bloquear una válvula en la posición de apagado o utilizar un interruptor de desconexión, por mencionar algunos. En general, existen 7 pasos para el paro de seguridad. Primero, prepárese para el bloqueo. Localice todas las fuentes de energía que alimentan el equipo. Cada fuente está identificada en el procedimiento de bloqueo de seguridad de la máquina. A continuación, notifique a todos los empleados afectados que está listo para iniciar el procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. Paso 3. Detenga el equipo siguiendo el proceso normal de bloqueo.
Paso 4. Aísle el equipo apagando la energía de la fuente principal de poder. Paso 5. Instale el candado y el dispositivo de bloqueo adecuado a cada dispositivo de aislamiento de seguridad a cada punto de bloqueo que se describe en el proceso de bloqueo. Por ejemplo, una válvula necesita una cubierta de válvula. El candado o etiqueta que lo acompaña debe indicar claramente quién instaló el dispositivo de bloqueo. Si varias personas van a trabajar en un equipo, cada una de estas personas debe poner su propio candado en el dispositivo de aislamiento. Esto garantiza que la fuente de energía permanecerá apagada hasta que el último empleado retire su candado. Paso 6. Libere toda la energía acumulada. Esto puede incluir el drenado de válvulas, liberación de presión hidráulica, bloqueo de partes móviles o cualquier cosa que se requiera en los procedimientos de la compañía. Paso 7. Intente reiniciar la máquina para verificar que la fuente de poder está apagada. Una vez hecho esto, regrese el interruptor de la máquina a la posición de apagado. Una vez terminado el trabajo de mantenimiento, existen 5 pasos para retirar y liberar el equipo de un bloqueo y etiquetado de seguridad. Primero, asegúrese que todas las herramientas han sido retiradas y todas las guardas del equipo están en su lugar. Revise que todos los empleados estén fuera de la máquina. Si no puede revisar dentro de un equipo, haga un conteo de sus compañeros. Retire los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad. Cada persona debe retirar su candado y etiqueta. Antes de reiniciar el equipo, notifique a todos los empleados afectados que los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad han sido retirados. Y finalmente, reconecte la energía al equipo en el orden que indica el procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. Un alto porcentaje de accidentes suceden justo después del cambio de turno. Por lo general, se debe a una falta de comunicación. Es por eso que debe reunirse en el sitio de bloqueo de seguridad con la persona que está relevando y antes de retirarse, reunirse con la persona que lo relevará. En general, si un equipo está bloqueado de seguridad durante un cambio de turno, la persona del siguiente turno debe poner su propio candado antes de retirar el suyo. Si por alguna razón la persona que instaló el candado no está disponible, el supervisor puede retirar el candado y etiqueta siguiendo el procedimiento escrito preestablecido de la compañía. El supervisor debe verificar que el empleado que instaló el candado no se encuentra en el lugar de trabajo y hacer esfuerzos razonables por contactar al empleado. Antes de que el empleado regrese al trabajo, el empleador debe informarle que el candado o etiqueta han sido retirados y que el equipo ya no está apagado. Trabajar con energía peligrosa puede ser seguro, pero solo cuando todos son responsables de su parte en el programa de bloqueo y etiquetado de seguridad. Todo comienza con el empleador, que define los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad y lleva a cabo capacitación, auditorías e inspecciones. Y la seguridad también depende de que los empleados aprendan y sigan los procedimientos para el bloqueo y etiquetado de seguridad, todas y cada una de las veces. Bien, como pudieron observar, ¿no?, en el video, es muy importante los procedimientos de etiquetado, ¿no?, y lo que conocemos nosotros como el candado, ¿no?, para asegurarnos de que la máquina está bloqueada totalmente y que no puedan ocurrir accidentes durante el momento que estamos efectuando un mantenimiento. Puede ser preventivo, puede ser correctivo.
Entonces hay que tener mucho cuidado en seguir las normas, los pasos, los procedimientos para realizar eh, el mantenimiento. ¿Ya? Bien, en esta semana, estas 2 semanas, la primera y segunda semana, vamos a tener el tema de clasificar los materiales utilizados en la industria. Ahí tenemos algunas muestras, ¿no? Nosotros en la industria eléctrica, ¿no? Tenemos un sinnúmero de materiales porque nosotros no solamente trabajamos con materiales eléctricos, sino también con materiales, ¿no? Con equipo mecánico, y tenemos que conocer todos los tipos de materiales que existen, ¿no? Casi todos, ¿no? Porque en realidad hay muchos de que no los vamos a ver, ¿no? Ahí tenemos nuestros conductores que son importantes para nosotros, ¿no? El objetivo es organizar correctamente los materiales conductores que son utilizados en las instalaciones eléctricas, domésticas e industriales, en la construcción de maquinaria y equipos eléctricos, ¿no? Eh, Esto es nuestro objetivo. Nosotros debemos llegar a organizarnos correctamente en cada uno de estos pasos, ¿no? Para organizar nuestros materiales. Vamos a tener unos conceptos previos, ¿no? Ahí tenemos la palabra material, proviene del término latino materialis y hace referencia a aquello perteneciente o relativo a la materia, que es opuesto a lo espiritual. Materia, algo tangible, algo que podemos nosotros tocar. De todas maneras, ese concepto tiene diferentes usos según el contexto en el que se tiene. Para la ciencia, un material es cualquier conglomerado de materia o masa. En ingeniería, un material es una sustancia, un compuesto químico, con alguna propiedad útil, ya sea mecánica, eléctrica, óptica, térmica o magnética. Materia prima. Se define como materia prima a todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. Es todo aquel elemento que se transforma e incorporan en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos que mediante un proceso de transformación permitieron la confección de un producto final. ¿Correcto? ¿Sí o no? Nosotros al final, al juntar todos los elementos, todas las materias, ¿no? Todos los subproductos, todas las partes, vamos a tener un producto, ¿no? Un producto acabado, un producto final que en el caso, vamos a entregar a nuestros clientes. La materia prima, que ya ha sido manufacturada, pero todavía no constituye un bien de consumo, se denomina producto semi-elaborado, semi-acabado o producto en proceso. O sea que todavía le falta eh, algunos procedimientos para ya ser un producto terminado. ¿Ok? Material. Desde el punto de vista tecnológico, material es la materia prima transformada en su forma o en su esencia con la finalidad de cumplir alguna función. Puede ser de origen natural, se encuentra como tal en la naturaleza, o de origen artificial, resultado de algún proceso de fabricación. En general, provienen del medio natural como materia prima, de donde se obtienen por diferentes métodos. Tecnología de los materiales, lo que aboca a nuestro estudio, ¿no? Es el estudio y puesta en práctica de las técnicas de análisis, estudios físicos y desarrollo de materiales. Está centrada en los aspectos esenciales de los materiales, para entender la manera en que se emplean o deberían emplearse, para predecir el comportamiento que pueden presentar en distintas circunstancias y en distintos ambientes. Ahí tenemos, ¿ven? Una
tarjeta electrónica, cada uno de los elementos previos se han unido para conformar un todo, es el producto, ¿no? Este es un producto casi terminado, ¿no? Y con estos hemos construido, vamos a suponer, nuestro avión, ¿no? Hemos juntado todas las partes y ya este avión ya es el producto terminado. Material. Puede ser la madera, acero, hormigón, vidrio, ladrillo, ¿no? Ahí tenemos los materiales, ¿no? Podemos usar, unos son naturales y otros son la unión de otros tipos de materiales, ¿no? De varios materiales para construir un todo. Tenemos el caucho, el aluminio, que es un metal que se trabaja, el caucho es polímero, ¿no? El papel tiene un proceso, y el cobre, ¿no? Que para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces cualquiera de ellos son materias primas que vamos a transformar nosotros. Su uso ha sufrido un proceso evolutivo. Selección, diseño. ¿Para qué? Para la producción y procesado, ¿no? Nosotros seleccionamos el material, ¿no? De acuerdo a lo que vamos a fabricar, lo que vamos a procesar. Acá por decir tenemos unas piedras, ¿no? Que han sido modificadas, ¿no? Miren, y se ha construido un mazo, ¿no? Desde la prehistoria, ¿no? Así empezaron los seres humanos a construir, ¿no? Ahora miren cómo ha evolucionado, ¿no? De una simple piedra se le dio la forma, le pusieron un mango y después nosotros ya lo hemos modificado ya con otros y lo hemos mejorado, vamos a decir así, ¿no? La ciencia e ingeniería de los materiales. Ciencia de materiales son los conocimientos básicos sobre la estructura, propiedades y procesado, ¿no? De los materiales. Ingeniería de materiales, vertiente práctica o aplicada de los conocimientos científicos. Tecnología de materiales, arte de producir, procesar y conformar. ¿Ven? Cada uno de ellos tiene su denominación. Tenemos la ciencia, que es el conocimiento básico, ¿no? de la materia. La ciencia de ingeniería es la resultante del conocimiento de la estructura, propiedades, procesado y comportamiento. Y tenemos la ingeniería, que es el conocimiento aplicado. Al unir los dos, la ciencia y la ingeniería, tenemos la resultante, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque fusionándola es que el hombre ha conseguido ir avanzando en la materia de la mejora de los materiales y equipos, ¿no? Que construyen con estas materias primas, ¿no? Según su origen, los materiales pueden ser naturales, se encuentran en la naturaleza, constituyen los materiales básicos para fabricar los demás productos. En ocasiones, estos recursos son limitados y se pueden agotar. Y en otras ocasiones pueden reciclarse o reutilizarse, que eso es lo que ahora estamos tendiendo a hacer, ¿no? A tratar de reciclar, ¿no? El reciclado o reciclaje es una buena solución para preservar el medio natural y ahorrar recursos naturales. Al mismo tiempo, se reducen costos, ¿no? Y son naturales la madera, la lana, el esparto, la arcilla, el oro, etc. Ahí tenemos, ¿no? La madera son productos naturales. Materiales artificiales. Se obtienen a partir de otros materiales que se encuentran en la naturaleza y no han sufrido transformación previa. También reciben este nombre los productos fabricados con varios materiales que sean en su mayoría de origen natural, ¿no?
son artificiales, por decirles, el hormigón y los bloques de hormigón, que son productos artificiales, fabricados a partir de ¿qué? De arena, en un 50% material natural, grava en un 30% material natural, cemento en un 20% material artificial, agua, ¿no? Es un material natural, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? El hormigón, ¿no? Nosotros juntamos todas estas materias y conseguimos hacer ya el hormigón. Solas no va a tener la consistencia o no va a cumplir la función, la misma función que cuando todos están juntos, ¿correcto? Materiales sintéticos. Están fabricados por el hombre a partir de materiales artificiales. No se encuentran en la naturaleza ni tampoco los materiales que los componen. Por ejemplo, más característico lo constituyen los plásticos, como la baquelita, que se obtienen a partir de dos materiales artificiales, formol y fenol. Durante los últimos 100 años se han descubierto multitud de materiales, así como nuevos métodos de fabricación, ¿no? Por ejemplo, la vulcanización. Usamos el caucho y le agregan el azufre, ¿no? Y ahí estamos vulcanizando, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos materiales sintéticos y acá hay un teléfono que, bueno, no sé si ustedes lo habrán visto, ¿no? Estos eran los teléfonos de baquelita, ¿no? Es una joya muy preciada por coleccionistas, ¿no? Esto era baquelita, durísimo, pesaban un montón estos teléfonos, ¿no? Según la estructura interna, los materiales se clasifican generalmente en 5 grupos. A. Metales. Tienen como característica una buena conductividad eléctrica y térmica, alta resistencia, rigidez, ductilidad. Son particularmente útiles en aplicaciones estructurales o de carga. Las aleaciones, combinaciones de metales, conceden alguna propiedad particular deseable en mayor proporción o permiten una mejor combinación de propiedades. B. Cerámicos. Tienen una baja conductividad eléctrica y térmica y son usados a menudo como aislantes. Son fuertes y duros, aunque frágiles y quebradizos. Nuevas técnicas de procesos consiguen que los cerámicos sean lo suficientemente resistentes a la fractura para que puedan ser utilizados en aplicaciones de carga. Dentro de este grupo de materiales se encuentra el ladrillo, el vidrio, la porcelana, los refractarios y los abrasivos. Para nosotros, en el campo eléctrico, los cerámicos son muy importantes porque nosotros los utilizamos en la parte de transmisión de energía, en la fabricación de los aisladores, ¿no? Y ellos tienen una rigidez dieléctrica muy alta que nos permite aislar, ¿no? Las líneas de alta tensión de 220 kilovoltios, de 22 kilovoltios, ¿no? Dentro de nuestras subestaciones los tenemos como parte componente de nuestros seccionadores, ¿no? De nuestros interruptores. Entonces son muy importantes estos materiales cerámicos, ¿ah? Tenemos los polímeros. Son grandes estructuras moleculares creadas a partir de moléculas orgánicas. Tienen baja conductividad eléctrica y térmica, reducida resistencia y debe evitarse su uso a temperaturas elevadas. Los polímeros termoplásticos, en los que las cadenas moleculares no están conectadas de manera rígida, tienen buena ductibilidad y conformabilidad. En cambio, los polímeros termoestables son más resistentes a pesar de que sus cadenas moleculares fuertemente enlazadas los hacen más frágiles. Tienen múltiples aplicaciones, entre ellas en dispositivos electrónicos, ¿no? Acá los tenemos, ¿ven? En los juguetes tenemos muchos polímeros, en los
estructura de los lentes, en nuestros cables, ¿no? Como aislante en nuestros cables, en nuestros conductores. Los semiconductores. Su conductividad eléctrica puede controlarse para su uso en dispositivos electrónicos. Son muy frágiles. Y los tenemos, ¿no? En electrónica, cuando lleven el curso de electrónica ustedes, van a conocer todos estos dispositivos y cómo funcionan, ¿no? Se van haciendo aleaciones, ¿no? Se van dopando con moléculas de otros productos, ¿no? De otros elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces ellos van a permitir el paso de la corriente en un sentido, ¿no? Y en otro no. Por eso es que se le llama semiconductores, ¿no? O sea, nosotros podemos controlar ese flujo de corriente, ¿no? Acá por decir tenemos los conductores que tienen una baja resistencia, o sea, permiten el paso de la energía eléctrica, los semiconductores que están en el centro y tenemos los aislantes, ¿no? Que tienen una alta resistencia, que no permiten el paso de la energía eléctrica. Materiales compuestos. Como su nombre lo indica, están formados a partir de dos o más materiales de distintos grupos, produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales de forma individual, ¿no? Tenemos la fibra de carbono, la fibra de aramida, la fibra de vidrio, ¿no? Son materiales que el hombre ha ido desarrollando y haciendo compuestos, ¿no? La fibra de carbono es la fibra que utilizan en los automóviles de Fórmula 1, los automóviles de competencia, ¿no? Que es muy dura, ¿no? Y resisten impactos, absorben los impactos, pero también tienden, ¿no? A tener a veces propiedades a veces peligrosas para las personas, ¿no? La fibra de vidrio se construyen, podemos construir, ¿no? Botes, ¿no? Podemos construir también con esta fibra de vidrio, podemos construir materiales aislantes para algún equipo que nosotros necesitemos, ¿no? Y acá tenemos la fibra óptica, ¿no? La fibra de vidrio, en la cual nosotros podemos transportar millones de bytes de información, ¿no? O muchas comunicaciones a la vez telefónicas a través de solamente uno de estos hilos, ¿no? Ese es uno de los avances más fuertes que han tenido nuestra sociedad, ¿no? Bien, veamos este pequeño videíto. Los materiales son manifestaciones de la materia que por su gran pluralidad y complejidad se busca clasificarlos y así poder estudiar de mejor manera sus propiedades. Revisaremos en primer lugar la clasificación de los materiales en los 5 grupos que facilitan su estudio: los metales, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores y los compuestos. Los metales son elementos de cuerpo simple que generalmente conducen la electricidad. Son muy resistentes y con capacidad plástica, y se utilizan como cables conductores en aplicaciones estructurales y otras tantas. Un ejemplo de metales puros puede ser el tan conocido cobre, que en nuestro país ha tomado gran relevancia, el oro y la plata, metales preciosos que también se utilizan con fines monetarios. Para aumentar o refinar sus propiedades se generan combinaciones conocidas como aleaciones. Algunas más típicas son el bronce, que es una combinación de cobre en mayor cantidad y estaño en menor cantidad; el latón, que es una aleación de cobre y zinc, el cual tiene variados usos, como el decorativo por su color parecido al oro; y el acero, que es una combinación de hierro y carbono, el cual es popular por combinar un metal como el hierro con un no metal, carbono, logrando mantener las características metálicas del primero. Los cerámicos son duros pero comúnmente frágiles y quebradizos.
Son muy resistentes a la corrosión y a agentes químicos. Y generalmente no son buenos conductores ni del calor ni la electricidad. Algunos ejemplos: el vidrio, la porcelana, los ladrillos, etc. ¿Te has fijado que muchos platos de comida se sirven en recipientes de greda? La greda es un compuesto cerámico que, al no ser muy buen conductor, se utiliza comúnmente como material para servir comidas calientes sin el riesgo de una quemadura al tocar el plato. Los polímeros, como su nombre lo indica, son la unión de varias moléculas, generalmente orgánicas, que se pueden encontrar tanto en la naturaleza como ser generadas en procesos industriales. Algunos ejemplos: el ADN, las proteínas, la celulosa y la lignina. Tienen baja conductividad térmica y eléctrica y son muy poco resistentes. Los polímeros se clasifican según su origen en naturales y sintéticos. Los naturales son aquellos que se pueden encontrar en la naturaleza, mientras que los sintéticos se obtienen industrialmente, por ejemplo, nylon, polietileno, plásticos y PVC. También se mencionan los polímeros semisintéticos, que son transformaciones de los polímeros naturales, como la nitrocelulosa. Otra clasificación de los polímeros es respecto a su mecanismo de obtención. Los polímeros de condensación se forman por pérdida de una pequeña molécula, que generalmente es agua. Por ejemplo, la resina urea formaldehído, que se usa como adhesivo termoestable. Los polímeros de adición, en cambio, se generan a partir de un solo monómero que se une adicionándose entre sí hasta generar una gran estructura, como por ejemplo el polietileno, del cual se fabrican bolsas plásticas. Por último, respecto a su comportamiento a altas temperaturas, tenemos a los termoestables, que son aquellos que no fluyen al tener una estructura entrecruzada y rígida, que sin embargo al calentarse a grandes temperaturas se descompone y pierde su estructura. Un ejemplo es el caucho vulcanizado con azufre y la baquelita. Los termoplásticos, por otra parte, pasan de estado líquido y luego, al enfriarse, se solidifican sin perder su estructura química. Ejemplos clásicos: el polietileno, el polipropileno, el vinilo, que es una mezcla de ambos. Los semiconductores presentan una doble conducta. Pueden usarse como conductores y como aislantes, dependiendo de la temperatura en la que se encuentren. A mayor temperatura conduce de mejor manera la electricidad, al contrario de los metales. Suelen ser utilizados en fibras ópticas por su capacidad de transformar señales eléctricas en luz. El semiconductor más utilizado en las fibras ópticas es el silicio, e incluso se han formado mezclas de silicio y otros elementos. Por último, los compuestos, como su nombre lo indica, son combinaciones de los elementos anteriormente mencionados. Un ejemplo de ellos son ciertas aleaciones, como es el acero, o mezclas para generar mejores productos, como el vidrio reforzado. El fin de crear compuestos es lograr nuevas propiedades y características más útiles, y así satisfacer el sinfín de necesidades que se encuentran en la industria. Por ejemplo, este cuchillo de acero inoxidable, que desempeña su función de manera adecuada sin ser sometido a la degradación oxidativa. ¿Sabías que el vidrio es un fluido? Desde el punto de vista molecular, el vidrio es un líquido sobreenfriado. En el proceso de fabricación del vidrio se usan temperaturas de 2800 grados Celsius aproximadamente, las que luego descienden con gran rapidez. Así, las moléculas del líquido están demasiado desordenadas y no tienen la orientación adecuada para alcanzar la estructura cristalina. Si se enfriara a poco, se obtendría un sólido cristalino estable de por vida. Como se trata de un material muy viscoso, la velocidad con la que fluye es muy lenta, tan lenta que tardaría muchos años en lograr fluir a temperatura ambiente. Recientemente se calculó el tiempo que tardaría en aumentar en un 5% el ancho de la base de un panel de vidrio. La respuesta: al menos 10 millones de años. Bien, como pudieron observar, ¿no?
la transformación de las materias, ¿no? Y el descubrimiento, imagínense, un vitral puede durar 10 millones de años, ¿no? El vidrio, y es reutilizable, nosotros lo podemos reutilizar, o sea, lo reciclamos. Por eso es que ahora estamos tendiendo también nuevamente a las botellas de vidrio, ¿sí o no? ¿Mm? Acá tenemos, ¿no? De acuerdo a las propiedades de los materiales, tenemos las propiedades físicas, que son las formas y dimensiones, el peso específico, su densidad, su porosidad, permeabilidad, capilaridad y groscopía, ¿no? Esas son propiedades físicas. Tenemos las propiedades térmicas, que tienen el calor específico, la dilatación, la transmisión de calor, la reflexión del calor. También tenemos las propiedades acústicas, ¿no? Que transmiten y reflejan el sonido. Ahora también están las propiedades ópticas, son el color, la reflexión de la luz, la transmisión de la luz. También tenemos las propiedades químicas, una composición química y la estabilidad química. Y para nosotros, que también son importantes, las propiedades mecánicas, ¿no? Su resistencia, tenacidad, elasticidad, plasticidad, maleabilidad, ductibilidad, fluencia, rigidez, dureza, isotropía. Entonces, todas estas propiedades nosotros las tenemos que ir observando en los materiales para poderlos ir seleccionando y dividiendo en diferentes tipos, ¿no? Las propiedades físicas son aquellas en las que se mantienen las propiedades originales de la sustancia, ya sea sus moléculas no se modifican, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Podemos pasar del sólido, ¿no? Podemos pasar la sublimación, es pasar de sólido a gaseoso, ¿no? Condensar, que pasa de gaseoso a líquido, y de líquido a sólido es la solidificación, ¿no? Ahora podemos pasar de sólido a líquido, que es la función o derretimiento de gas, o sea, de gaseoso a sólido, que es la cristalización o sublimación inversa, y tenemos la vaporización, que es pasar de líquido a gas, ebullición, ¿no? Cada uno tiene su contraparte. Ahora, cuando nosotros tenemos el cobre y ocurre un cortocircuito, cuando se ocurre un cortocircuito, pasamos de sólido a gaseoso, ¿no? Sin pasar por el líquido, porque eso se llama sublimación, ¿no? Pasamos de sólido a gaseoso totalmente. Ustedes, cuando hacen un cortocircuito y si evalúan cuánto material encuentran ahí de cobre, ¿no? Se van a dar cuenta de que es una mínima cantidad a comparación del verdadero volumen que tenía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay un cortocircuito se desencadena una cantidad de energía, ¿no? Que ya se puede imaginar, ¿no? Pasa del sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Las moléculas no se modifican. En forma es la apariencia externa que presenta el material, y B, dimensiones varían de acuerdo al uso que se les va a dar. El peso específico es el cociente entre el peso de un cuerpo y su volumen. Se calcula dividiendo el peso de un cuerpo o porción de materia entre el volumen que éste ocupa. El peso específico, ¿no?, es el peso sobre el volumen, donde podemos ver que el peso es la masa por la fuerza de gravedad, ¿no es cierto?, sobre el volumen. Entonces, al final tenemos que nos quedaría, ¿no?, la densidad por la gravedad, donde, vamos a ver, ¿ves? Peso específico, P es el peso de la sustancia, V es el volumen de la sustancia que ocupa, ρ es la densidad de la sustancia, y G es la
aceleración de la gravedad, como les estaba diciendo, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros conozcamos, porque en algunos momentos vamos a tener necesidad de hacer algunos cálculos con con el peso específico. Acá tenemos tablas donde podemos ver los pesos específicos de algunos materiales, ¿no? El agua se toma como base, que siempre es 1 en densidad y en peso específico, ¿no? El agua de mar, como tiene sales, ya tiene otra densidad, ¿no? Es más densa que el agua, vamos a decir, pura. El hielo, ¿no? La sangre humana, ¿no? El plasma sanguíneo, el alcohol, miren, el alcohol tiene menos densidad que el agua, ¿no? Y también tiene menos peso específico. El mercurio tiene una densidad muy alta, miren, 13.6, ¿no? El mercurio ustedes saben que es un metal líquido. El aire frío tiene 0.00129, ¿no? kilogramos por litro de densidad, ¿no? El planeta Tierra tiene 5,17 kilogramos por litro. La madera balsa 0,12 y así sucesivamente. Miren, el hierro tiene 7.8, el plomo tiene 11.4 y el oro tiene 19.3, ¿no? En esta tabla se ha utilizado para su realización la gravedad no de 9.8 sino de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Aquí también tenemos otra tabla de algunos materiales que podemos, el cobre por decirles tiene 8.96, una densidad de 8.96 gramos por centímetro cúbico y un peso específico de 87.810 newton por metro cúbico, ¿ya? Hay que fijarnos bien las unidades con que la vamos a trabajar, ¿ya? Porque cuando tengamos que hacer alguna conversión tenemos que tener en cuenta las unidades, ¿no? Siempre hay que tenerlas en cuenta. Vamos a ver un ejemplo. Dice calcular el peso específico del mercurio si su densidad es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Tenemos como datos, ¿no? Nos piden el peso específico. Sabemos que la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. La gravedad vamos a tomarla como 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y como solución, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos de acuerdo a la fórmula. Densidad es igual a, peso específico es igual a densidad por la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces tenemos 13.600 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ojo que aquí, ¿no? Se va a ir un metro, el metro con el metro cúbico aquí, ¿no? Con el quedaría kilogramo sobre metro cúbico, ¿no? Serían 133.416 newton por metro cúbico. Acá ya la unidad cambia a newton por metro cúbico. Un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿ah? Esto debemos de tenerlo siempre anotado para poder tenerlo en cuenta, porque en algunos casos nosotros trabajamos como fuerza como newton, ¿ya? Calcular el peso específico del aceite si su densidad es de 945 kilogramos por metro cúbico. Como datos tenemos, nos piden el peso específico, tenemos la densidad del aceite, ¿no? Y tenemos la fuerza de gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Su solución, multiplicamos de acuerdo a la fórmula, ¿no? Densidad es igual, peso específico es igual a densidad por fuerza de gravedad, ¿no? Y volvemos a hacer nuestra operación, queda kilogramos por metro segundo al cuadrado, ¿no? Y esto nos da que el peso específico del aceite es 9.270.45 newton por metro cúbico, ¿ah? Acuérdense siempre que un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro
sobre segundo al cuadrado. Las propiedades térmicas, algo muy importante para nuestra especialidad, ¿no? Es la propiedad, esta propiedad se describe como la reacción, o el comportamiento de los materiales ante el calor. El calor específico, cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado, ¿no? Imagínense la unidad de masa de la sustancia en un grado. Ese es el calor específico. En el Sistema Internacional de Unidades, el calor específico se expresa en joules por kilogramo por grado Kelvin. En ocasiones también se expresa en caloría por gramo por grado centígrado. ¿Ah? El calor específico del agua es una caloría por gramo y grado centígrado. Es decir, hay que suministrar una caloría a un gramo de agua para elevar su temperatura en un grado centígrado. Aquí tenemos, ¿no?, el calor específico, la ley formulada por los químicos franceses Pierre-Louis Dulong y Alexis Thérèse Petit para la mayoría de los elementos sólidos. Antes de pasar a la tabla, y ustedes me dirán, profesor, ¿y para qué yo tengo que aprender esta parte del calor específico, ¿no? Tenemos que comprender la terminología porque muchas veces tenemos que hacer cálculos para elevar la temperatura de un determinado horno, ¿no?, para calentar un determinado material, y tenemos que, y al hacer ese aumento de temperatura, estamos consumiendo una cantidad de energía. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos factores, ¿ok? ¿Ya? Siempre hay que estar pensando no solamente en que vamos a ejecutar o hacer o ser simplemente un operario, sino que vamos a tener que nosotros hacer, fabricar, ¿no?, elementos, o si queremos tener fabricar o construir máquinas, ¿no? Y nos tenemos que fundamentar en muchas propiedades, como las que estamos apreciando ahora, ¿no? El calor específico de algunas sustancias, en joules por kilogramo por grados Kelvin, ¿no? Tenemos el hidrógeno, tenemos el aire. Acuérdense siempre que el aire, en este caso, lo estamos tomando como 1, o sea, como la unidad, ¿no? Dióxido de carbono, el cobre, hielo, ¿no? Tenemos todas estas, calor específico de algunas de estas sustancias, ¿no? Aquí no está el plomo, creo que es más alto, ¿no? Las propiedades térmicas, la dilatación. Se llama dilatación al cambio de dimensiones que experimentan los sólidos, líquidos y gases cuando se varía la temperatura permaneciendo la presión constante, ¿no? Acá tenemos, eso es un riel, ¿no?, de un tren, y siempre hay una junta de dilatación. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la temperatura, ellos van a crecer en dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos que, si no hubiera esta junta de dilatación, si no hubiera esta separación, ¿no?, el riel se torcería, el riel empezaría a crecer y se torcería, se deformaría. En los edificios también se ponen juntas de dilatación entre estructuras, ¿no? A veces ustedes encuentran un espacio que dicen, ¿por qué han dejado este hueco?, ¿no? Y esa es una junta de dilatación. La mayoría de los sistemas aumentan sus dimensiones cuando se aumenta la temperatura. Cuando un cuerpo recibe calor, las partículas se mueven más deprisa, por lo que se necesita más espacio para desplazarse. Por lo tanto, el volumen del cuerpo aumenta. Cuando nosotros le aplicamos temperatura a un cuerpo,
el cuerpo, sus moléculas se empiezan a agitar, ¿no? Se empiezan a mover. Entonces, al agitarse y al moverse, hacen que el cuerpo aumente de volumen, ¿no? Crezca. A este aumento de volumen se le llama dilatación. Tipos de dilatación. La dilatación lineal, ¿no? Más allá que de la dilatación de un sólido suceda en todas las dimensiones, puede predominar la dilatación de apenas una de las dimensiones sobre las demás. O aún podemos estar interesados en una única dimensión del sólido. En este caso, tenemos la dilatación lineal. O sea, solamente nos interesa la parte que aumenta longitudinalmente, ¿no? No me interesa el volumen, sino solamente cuánto va a crecer en longitud. Por eso es que esa es la dilatación lineal, ¿no? Por decirles, ¿no? Tengo esta barra, ¿no? Donde la longitud L sub 0 es la inicial, ¿no? Y al aplicarle temperatura, ¿no? Va a haber un incremento de tamaño, ¿no? Ese incremento de longitud es la longitud inicial, ¿no? Por el coeficiente de dilatación alfa por la variación de temperatura, o sea, la temperatura inicial y la temperatura final del objeto, ¿correcto? Tipos de dilatación seguimos. También tenemos la dilatación superficial. La dilatación superficial corresponde a la variación del área de una placa cuando sometida a una variación de temperatura, cuando está sometida, perdón, a la variación de temperatura. Las figuras a continuación representan una placa rectangular a una temperatura T sub 0, o T inicial, a temperatura final mayor que la temperatura inicial, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Ahí ha crecido en dos dimensiones, ¿no? En el largo y en el ancho, ¿no? Entonces, acá tenemos la dilatación superficial, que es el delta ds, va a ser igual a el área inicial, ¿no? Por dos veces el coeficiente de dilatación del material por la variación de temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque está creciendo tanto en el largo como en el ancho. Por eso que se está tomando dos veces el coeficiente de dilatación, ¿no? Ustedes saben que el área, que nosotros aquí, ¿cómo la llamamos? Multiplicando el largo por el ancho, ¿no? Entonces, por eso es que se concluye en esta fórmula, ¿no? Este 2 alfa, dos veces alfa. O sea, dos veces el coeficiente de dilatación. Dilatación volumétrica. En este tipo de dilatación vamos a considerar la variación del volumen. Esto es la dilatación en las tres dimensiones del sólido, longitud, ancho y altura. ¿Bien? Ahora crece longitud, en ancho y altura. Entonces ahora nuestra dilatación volumétrica, ¿no? Va a ser el volumen por 3 veces alfa, porque crece en las tres dimensiones. El coeficiente de dilatación es el mismo, sino que lo estamos aplicando en las tres dimensiones, y con la variación de temperatura. La variación de temperatura es la temperatura inicial, la temperatura final, menos la temperatura inicial, ¿no? Entonces esa sería nuestra variación de temperatura. A veces tenemos que hacer estos cálculos, ¿no? Para ver cuánto va a crecer nuestros elementos, ¿no? Acá están algunos coeficientes de dilatación lineal. Tenemos el hormigón, el acero, el hierro, plata, oro, ímbar, plomo, zinc, aluminio, ¿no? El aluminio es uno de los que tiene un coeficiente lineal alto, miren, 2.4. Latón, cobre,
vidrio, cuarzo, hielo, el hielo también tiene un coeficiente alto, diamante y el grafito, ¿no? Entonces con ellos nosotros podemos ir calculando cómo crecería, ¿no? O se dilataría nuestro material, ¿no? Por eso es que en el hormigón, si se dan cuenta, también tiene un coeficiente de dilatación. Por eso es que, como les dije, ¿no?, hace un momento, en los edificios se colocan juntas de dilatación para cuando hay aumento de temperatura. Imagínense, empieza a aumentar la temperatura, el hormigón también empieza a crecer en dimensiones, ¿no? Y en algunos casos hay edificios que cuando ya empieza a bajar la temperatura, ¿no?, empiezan truenan, ¿no? Suenan, ¿no? Como que, bueno, en realidad suenan porque se están volviendo a su dimensión original, se están contrayendo, ¿no? Hay máquinas que suenan, cuando se empiezan a enfriar, empiezan a sonar, ¿no? ¿Por qué? Porque se empieza a contraer nuevamente el material. La protección térmica del magneto térmico, ¿no? Aquí tenemos un bimetal, ¿no?, de la barra de disparo, los contactos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El bimetal es un material, son dos materiales con diferente tipo, con diferente coeficiente de dilatación. ¿Qué quiere decir? Que uno va a crecer más que el otro, y como están unidos, van a hacer que esta barrita se tuerza, ¿no? ¿Ven? Sí, se tuerza. Entonces, ¿quién es el que tiene coeficiente de dilatación mayor? El plomo, ¿no? Este de aquí, este de acá, ¿no? Porque es el que está creciendo más, y como el otro es menor, tiende a curvarlo, ¿no? Si fuera al revés, se curvaría en sentido contrario. Entonces, al hacer esto, el bimetal, ¿no?, ¿no?, activa la barra de disparo y hace que los contactos se abran. Esa es la protección bueno, en este caso es una protección térmica, ¿no? ¿Por qué? Porque se utiliza el bimetal. Cuando nosotros tenemos en el ITM, en el interruptor termomagnético, tenemos dos tipos de dilatación, ¿no? Tenemos, perdón, dos tipos de protección. La protección lenta y la protección rápida, ¿no? La protección lenta es el térmico, ¿no? Por eso se llama termomagnético. Termo es la parte térmica que utiliza el bimetal, ¿no?, y la parte magnética, que es cuando se produce un cortocircuito, una sobrecorriente, y utilizan ya campo magnético, ¿no? En el caso de la protección térmica, es ¿por qué? Porque puede haber un incremento de corriente, entonces se empieza a dilatar, pero ese incremento de corriente puede reducir, puede bajar, entonces esto vuelve a regresar, ¿no? Ya no se produce el disparo, pero si se mantiene la sobrecorriente, va a activar y va a abrir los contactos del térmico, ¿no? Transmisión de calor. Es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un objeto sólido o un fluido, está a una temperatura diferente de la de su entorno u otro cuerpo, la transferencia de energía térmica, también conocida como transferencia de calor o intercambio de calor, ocurre de tal manera que el cuerpo y su entorno alcanzan un equilibrio térmico, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a mover desde el más caliente hacia el menos caliente, ¿no? El calor se transmite de un lugar a otro de tres maneras diferentes: por conducción entre cuerpo sólido en contacto, por convección en fluidos, líquidos y gas o gases, por radiación a través del medio en que la radiación pueda propagarse, ¿ah? Entonces, esas son las tres maneras con que podemos transmitir el calor de un lugar a otro. Bien, acá vamos a hacer un alto, terminando nuestra primera parte, ¿ya? Un momento, por favor.
Vamos a... Aquí vamos a ver un videíto de dilatación térmica para que ustedes puedan observar, ¿ya? Un experimento. Casi todos los materiales se dilatan con el calor. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas y por tanto la distancia entre ellas. Esto es lo que hace que se dilaten. Al descender la temperatura ocurre lo contrario. Los materiales se contraen. Tenemos una barra de aluminio. La vamos a dejar sujeta por un extremo y al calentarla veremos cómo se dilata hacia el extremo que está suelto. Dado que la dilatación es muy pequeña, vamos a hacer un pequeño truco que consiste en clavar una aguja en una pajita y ponerle un poco de pegamento. Al moverse la barra, hará rodar la aguja y se levantará el indicador. Cualquier pequeño movimiento es amplificado mediante este sistema. Fijamos la barra en el tornillo de banco . Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Ven qué interesante poder, con un experimento tan sencillo, comprobar la dilatación del cuerpo, ¿no? A ver aquí. Creo que este también es algo interesante. Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se desprende calor. Esto es debido a los choques de los electrones con los átomos del medio por el que circulan. El efecto Joule está presente en todos los conductores cuando circula electricidad, aunque siempre es menor cuanto menor sea la resistencia de ese conductor. Solo en el caso de los superconductores no se produce el efecto Joule, puesto que su resistencia es nula. ¿Es bueno o es malo el efecto Joule? O mejor dicho, ¿es conveniente o es inconveniente? Pues depende. Por ejemplo, para el transporte de energía eléctrica es totalmente inconveniente, puesto que se producen pérdidas. Es por eso que se utilizan conductores con buena conductividad o con muy baja resistencia, como es el caso del cobre. En cambio, es conveniente para otros usos, por ejemplo, para este radiador eléctrico, que al hacer pasar la electricidad por las resistencias,
produce calor que utilizamos para calentarnos. Esta, por ejemplo, es la resistencia de un horno y esta es la resistencia eléctrica que lleva una placa vitrocerámica para calentar. Y estas son dos resistencias que llevan alrededor un tubo de cuarzo procedentes de un grill de un microondas, aunque son muy parecidas a las que hemos visto en el radiador anteriormente. O por ejemplo, una plancha eléctrica. Tiene aquí una resistencia que pasa por aquí dentro y sale por aquí. Voy a hacer a continuación un sencillo experimento con una batería de 12 voltios de estas pequeñas y con un cable multifilar, estos que tienen múltiples filamentos de cobre. Lo pelamos, vamos a cortar uno de ellos. Lo conecto a uno de los polos de la batería, con cuidado de no tocar el otro, puesto que me podría quemar. Y ahora con la ayuda de un alicate voy a acercarlo al otro polo para que circule la corriente y observad qué le va a ocurrir al cable. Y recordad que la unidad de energía y trabajo en el sistema internacional, el Joule o Joule, lleva ese nombre en honor al físico inglés James Prescott Joule. Sí, el del efecto Joule. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Bien, ahí nos vamos a quedar. Sus preguntas, por favor, las van anotando y las vamos a ir contestando a medida que vamos desarrollando el tema. ¿Ya? Gracias, jóvenes, y nos estaremos viendo la próxima clase.